Buenas noches, soy Davinia. Mis años se han dedicado a la búsqueda de lo inexplicable, a la investigación de los misterios que se esconden en las esquinas menos transitadas del mundo. Recientemente, me vi envuelto en una serie de acontecimientos que me llevaron a abandonar mi vida en la ciudad y a buscar refugio en una remota y antigua mansión en las afueras del pueblo. El motivo de mi partida se remonta a un suceso extraordinario que marcó un antes y un después en mi existencia. Durante una investigación en la que estaba inmerso, me topé con un antiguo manuscrito que hablaba sobre una presencia enigmática que habitaba en una mansión abandonada. Cada página emanaba una energía inexplicable, y sus palabras resonaban en mi mente como un llamado desde lo desconocido. La curiosidad me llevó a rastrear la ubicación de esa misteriosa casa, y así, me encontré adquiriendo la mansión en la que, según los relatos antiguos, moraba una entidad ancestral que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Con una mezcla de expectación y aprensión, me instalé en aquel lugar, impulsado por el deseo de desentrañar los secretos que envolvían la mansión. Sin embargo, al adentrarme en sus sombríos corredores, me di cuenta de que había algo más en juego que la simple curiosidad intelectual. Aquella presencia ancestral parecía aguardar mi llegada, como si mi presencia estuviera destinada a desencadenar un acontecimiento de proporciones inimaginables. Ahora, mientras me enfrento a una realidad cada vez más enigmática, me veo sumergido en un dilema entre el deseo de desvelar los misterios que acechan en la mansión y el temor a lo desconocido que podría desencadenar. Mi vida ha sido arrastrada hacia un torbellino de enigmas y peligros inexplicables, y mi determinación se enfrenta a una incertidumbre que amenaza con desafiar mi cordura y mi percepción de la realidad. La casa se alzaba majestuosa entre los árboles, una mansión imponente que parecía aguardar en silencio mi llegada. Mis pasos resonaban en el porche mientras llevaba las últimas cajas hacia la entrada. Una corriente helada me estremeció cuando giré la llave en la cerradura y empujé la puerta principal. El interior estaba sumido en una penumbra que absorbía la luz del día. El eco de mis pisadas se dispersaba por los pasillos, creando una sensación de vacío y desolación. Un aire denso se adentraba en mis pulmones, como si la casa respirara por primera vez en años. Al inspeccionar las habitaciones, el mobiliario antiguo y los cuadros cubiertos con telas añadían un toque sombrío a la atmósfera. La cocina tenía un olor rancio, como si los recuerdos de las comidas pasadas aún impregnaran el ambiente. Los escalofríos recorrían mi espalda mientras exploraba cada rincón, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Al anochecer, cuando el sol se ocultó tras las colinas, una oscuridad opresiva envolvió la casa. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las esquinas y oscureciendo los rincones más remotos. Me sumí en una incomodidad indescriptible, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles desde las profundidades de la residencia. Con el corazón latiendo con fuerza, me retiré a mi habitación, pero incluso allí, bajo las sábanas, no podía escapar de la sensación de que algo acechaba en la oscuridad. Mis pensamientos se vieron invadidos por una pregunta inquietante: ¿qué secretos ocultaba realmente esta casa? La noche se cernía sobre la casa con una oscuridad densa y perturbadora. Me sumergí en un sueño inquieto, pero pronto fui sacada de mi letargo por un murmullo susurrante que parecía emerger de las paredes. Al principio, pensé que eran los crujidos típicos de una casa antigua, pero los sonidos se intensificaron, transformándose en voces apenas audibles que se filtraban desde los rincones más remotos. Voces que hablaban en un idioma desconocido, gutural y angustioso, como si clamaran por ayuda desde una dimensión más allá de la comprensión humana. Me incorporé en la cama,
El sudor frío perlaba mi frente mientras intentaba discernir de dónde provenían esos lamentos susurrados. Mis oídos se aguzaron, cada palabra fantasmal resonaba en mi mente, como si buscaran ser comprendidas, pero el miedo me impedía hacerlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me aventuré fuera de la habitación, deslizándome por los pasillos en penumbra. Cada paso resonaba en la madera crujiente, y las voces parecían seguirme, moviéndose a través de las paredes con una inquietante agilidad. Al acercarme a la sala principal, las voces se desvanecieron, dejándome con un silencio ominoso. Pero la sensación de ser observada persistía, como si múltiples miradas me examinaran desde las sombras. Temblando, regresé a mi habitación y me sumergí bajo las mantas, deseando desesperadamente que el amanecer trajera consigo una explicación racional para esos inquietantes susurros. Sin embargo, una perturbadora certeza se apoderaba de mí, algo oscuro y desconocido habitaba en las entrañas de la casa, y no estaba dispuesto a revelarse fácilmente. Después de una noche inquietante, me desperté con la sensación de que algo había cambiado en la casa. Los corredores parecían más sombríos, y una inquietante quietud se había instalado en el ambiente, como si la misma mansión estuviera expectante, aguardando algo. Al adentrarme en una de las habitaciones, una ráfaga de frío gélido me envolvió, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Mis ojos se posaron en una esquina oscura, y por un instante, creí ver una figura fantasmal, apenas perceptible, desvaneciéndose en la penumbra. Mis latidos se aceleraron y una oleada de terror se apoderó de mí. Traté de convencerme de que mi mente jugaba trucos, pero las visiones continuaron. Sombras fugaces se desplazaban en mi periferia, figuras borrosas que se disolvían en el aire al girar la cabeza para mirarlas directamente. Cuando me atreví a mirar al espejo, una visión distorsionada me devolvió la mirada. Mi reflejo parecía parpadear, transformándose en una imagen macabra durante un breve instante, mostrando mi rostro desfigurado por una expresión de terror. Intenté alejar esos pensamientos de mi mente, atribuyéndolos al estrés y la fatiga de la mudanza, pero las visiones persistían, acechándome en cada rincón de la casa. ¿Eran alucinaciones causadas por el agotamiento o algo mucho más siniestro se estaba manifestando ante mis ojos? La mansión, envuelta en misterio y sombras, parecía guardar secretos que se negaban a permanecer ocultos. Una inquietante pregunta se afianzaba en mi mente: ¿qué fuerza oscura habitaba en aquel lugar, jugando con mi cordura y revelando su presencia de formas tan perturbadoras? Explorando los rincones más olvidados de la mansión, descubrí una escalera estrecha que conducía al desván polvoriento y repleto de cajas cubiertas por telarañas. Entre cajas viejas y muebles abandonados, descubrí un libro antiguo, encuadernado en cuero negro y adornado con símbolos en relieve que parecían moverse ante mis ojos. Las páginas amarillentas exudaban un olor a humedad y misterio. Al abrirlo, letras y figuras extrañas danzaban en las páginas, formando palabras en un idioma desconocido. Advertencias y descripciones de sucesos macabros llenaban cada página, hablando de una entidad maligna que habitaba en la casa desde tiempos inmemoriales. El libro detallaba un oscuro ritual, una serie de pasos para invocar y liberar a la entidad que acechaba en la mansión. Cada palabra estaba impregnada de una energía ominosa, advirtiéndome sobre el peligro que representaba realizar aquel rito. A pesar de la advertencia implícita en sus páginas, una sensación de urgencia se apoderó de mí. ¿Podría este ritual proporcionar las respuestas que tanto buscaba? ¿O abriría las puertas hacia una oscuridad aún más profunda y aterradora? La tentación y la desesperación se entrelazaban en mi mente.
Debería arriesgarme a realizar un ritual que prometía liberar a la entidad maligna que habitaba en la casa, o debería dejar el libro en el olvido, cerrando la posibilidad de desatar un mal más grande. El peso de la elección se cernía sobre mis hombros mientras contemplaba las páginas llenas de secretos oscuros y prohibidos. Las páginas amarillentas y frágiles desprendían un aroma a humedad y tiempo. A medida que pasaba las páginas con delicadeza, los símbolos y las palabras extrañas cobraban vida ante mis ojos, como si hubieran sido inscritos con una tinta que brillaba débilmente. Continué leyendo el libro, que revelaba secretos ocultos sobre la historia de la mansión. Descubrí relatos que hablaban de una presencia maligna, una entidad ancestral que se había apoderado de la casa siglos atrás. Las páginas estaban impregnadas con advertencias sobre no perturbar el equilibrio que mantenía cautiva a la entidad en las profundidades de la residencia. La curiosidad y la urgencia de desvelar los misterios que rodeaban la casa se apoderaron de mí. El libro prometía respuestas, aunque el precio por desatar aquello que se ocultaba en la mansión se mostraba ominoso. La sensación de que algo más que el simple polvo y la historia antigua se escondían en la mansión se hizo más fuerte. Con el libro en mis manos, me sentía más cerca de descubrir la verdad oculta tras los muros de la casa, aunque al mismo tiempo, percibía una amenaza acechante, como si la presencia que encerraba el libro reaccionara a mi mera proximidad. Debería seguir explorando los secretos del libro prohibido en busca de respuestas, arriesgándome a perturbar el equilibrio frágil que mantenía cautiva a la entidad maligna, o debería abandonar la búsqueda y mantener sellado el oscuro conocimiento que había descubierto. El dilema entre la curiosidad y el temor al desencadenamiento de fuerzas más allá de mi comprensión se cernía sobre mí, sembrando la incertidumbre en cada decisión. El espejo del pasillo se convirtió en el epicentro de mi creciente inquietud. Cada vez que pasaba frente a él, algo en su reflejo parecía inquietantemente distinto. Mi imagen se deformaba sutilmente, como si el cristal guardara un secreto, una realidad alterada que no podía percibir directamente. Una tarde, al cruzar el pasillo, mi reflejo no se limitó a distorsionarse, mostró una habitación completamente diferente a la que me rodeaba. Vi un espacio sombrío, paredes desconchadas y muebles cubiertos por telas polvorientas. Estaba seguro de que lo que veía no era el reflejo de mi propio hogar. Me detuve, paralizada por la visión inexplicable. Una mano temblorosa se acercó al espejo, pero antes de que pudiera tocarlo, la imagen cambió abruptamente, devolviéndome mi reflejo en el pasillo de la mansión. Mis manos sudaban, mi mente se debatía entre la lógica y lo sobrenatural. ¿Cómo podía un simple espejo mostrar realidades alternativas? ¿Era una ilusión creada por mi mente perturbada o algo mucho más oscuro y retorcido se escondía detrás de aquel objeto? Las noches se volvieron aún más perturbadoras, con el espejo reflejando destellos fugaces de sombras que se movían a sus espaldas. Algunas veces, juraría ver figuras acechando en la oscuridad de su superficie. Me sentí atrapada en un juego macabro entre lo que mis ojos percibían como real y la angustiosa sensación de que el espejo ocultaba más de lo que mostraba. ¿Acaso ese objeto era una puerta hacia dimensiones desconocidas o simplemente un reflejo alterado de mi propia percepción? La incertidumbre crecía, envolviéndome en un halo de temor cada vez que debía cruzar aquel pasillo. Los susurros, una presencia invisible, se convirtieron en compañeros constantes en las noches de la mansión. Cada vez más claros y persistentes, los murmullos parecían provenir de las mismas paredes, como si la propia casa fuera portadora de voces enigmáticas y perturbadoras. A menudo, me despertaba con el sonido de susurros cercanos,
apenas audibles pero lo suficientemente nítidos como para sentir su presencia. Palabras incomprensibles y sombrías se colaban en mi mente, como si intentaran comunicarse conmigo desde otro plano de existencia. No deberías haber venido, esas palabras se repetían una y otra vez, envueltas en un tono ominoso y lleno de advertencia. Intenté racionalizarlo como el eco de mis propios miedos, pero la sensación de malestar persistía. En ciertas ocasiones, los susurros dejaban de ser difusos y se convertían en murmullos que parecían deslizarse directamente a mi oído, como si una presencia invisible susurrara palabras a centímetros de mi cabeza. La certeza de que algo más que la casa misma habitaba en sus paredes me atormentaba cada noche. La racionalidad se desvanecía ante la persistencia de estos fenómenos inexplicables. ¿Eran manifestaciones de mi propia psique afectada por el estrés de la mudanza o eran entidades sobrenaturales que cohabitaban conmigo en la mansión? Las noches se volvieron interminables, temiendo lo que los susurros pudiesen revelar o que presencia oscura pudieran atraer hacia mí. Con el libro en mis manos, la sensación de que algo acechaba en la casa se intensificó. Cada sombra parecía albergar una entidad invisible, una presencia que se manifestaba de manera sutil pero inquietante. Al acercarme al desván, donde hallé el libro prohibido, la temperatura descendió abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando percibí una presión en el aire, como si la atmósfera misma se hubiera densificado con una energía ominosa. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Una fría respiración acarició mi cuello, y los susurros se intensificaron, murmullos que no solo resonaban en mis oídos, sino que parecían formar palabras en mi mente. «Libéranos», decían, cada vez más claros y persistentes. Intenté ignorar esos llamados, pero la presencia se hizo más tangible. Sombras se movían en los rincones, figuras etéreas que parecían desvanecerse cuando las miraba directamente. La mansión se convirtió en un teatro de presencias fantasmales y una sensación de opresión que me rodeaba constantemente. En momentos de calma, un eco susurrante me instaba a considerar el ritual, a liberar lo que moraba en las profundidades de la casa. Dudas y temores se entrelazaban en mi mente, debatiéndose entre la curiosidad y el instinto de autopreservación. La presencia acechante parecía aguardar, esperando mi elección, como si mi decisión determinara su propia liberación o permanencia en la oscuridad. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de liberar aquello que habitaba en la casa? La incertidumbre y el temor me consumían, mientras la presencia invisible tejía su influencia a mi alrededor. Con el peso del misterio y el temor aplastando mi pecho, decidí que era hora de confrontar la entidad que habitaba en la casa. El libro, lleno de advertencias y señales de peligro, reposaba entre mis manos, sus páginas parecían palpitar con una energía siniestra. La noche se cernía sobre la mansión, envolviéndola en un manto de sombras densas y susurros inquietantes. Me adentré en el corazón de la casa, donde los rincones oscuros parecían cobrar vida propia. Con manos temblorosas y un corazón palpitante, comencé a recitar las palabras del antiguo ritual, siguiendo las instrucciones del libro prohibido. Luces parpadeantes danzaban a mi alrededor, una brisa gélida me acariciaba la piel, y los susurros se intensificaban con cada palabra que escapaba de mis labios. La mansión retumbó, como si la realidad misma estuviera siendo desafiada. Sombras retorcidas se agitaban en las paredes, y un viento helado rugía por los pasillos. Mi voz temblaba, pero la determinación por desvelar el misterio que envolvía aquel lugar me impulsaba hacia adelante. Una aura oscura se extendió por la habitación, un silencio ominoso precedió a un estallido de energía.
Una presencia invisible pareció materializarse frente a mí, una amalgama de sombras y formas indistintas que se alzaban desde la oscuridad. El ritual llegaba a su clímax, y con él, una sensación de peligro latente. Las palabras finales escaparon de mis labios con un último aliento, y un silencio sepulcral se apoderó de la casa. La mansión quedó en calma, el aire pesado se disipó, y una quietud inusual envolvió los corredores. ¿Había logrado liberar a la entidad o simplemente había invocado un poder aún más oscuro y aterrador? El temor y la incertidumbre llenaron mis pensamientos mientras esperaba, con el corazón en un puño, las consecuencias de mi osada acción. El silencio se extendió, envolviendo la casa en una calma sepulcral. Una sensación de vacío se apoderó de mí, como si un velo de tranquilidad ominosa se hubiera posado sobre la mansión. El temor se mezclaba con la esperanza de haber liberado a la entidad maligna que habitaba en aquel lugar. Sin embargo, algo había cambiado, una sensación extraña y perturbadora se afianzaba en mi interior. Una parte de mí se sentía ausente, como si algo esencial se hubiera arrebatado en el proceso del ritual. Un vacío insondable que no podía explicar. Las horas pasaron en un silencio inquietante. Los rincones oscuros de la casa parecían más tranquilos, pero una quietud lúgubre prevalecía, como si la esencia de la mansión hubiera sido alterada irrevocablemente. Cada sombra, cada rincón, susurraba un eco de lo que había desatado. ¿Había logrado liberar a la entidad maligna o había pagado un precio demasiado alto? Los remordimientos se entrelazaban con el temor a las repercusiones de mi atrevida acción. Las noches posteriores se volvieron más opresivas, como si la oscuridad albergara secretos aún más profundos. La sensación de haber alterado el equilibrio entre el mundo tangible y el desconocido creció dentro de mí, una sensación de desasosiego que no lograba disiparse. El misterio seguía envolviendo la casa, y yo me preguntaba si alguna vez encontraría la paz tras haber desafiado lo desconocido. ¿Había logrado desatar un mal mayor o había sido liberada la mansión de su maligna presencia? Las incógnitas se alzaban como sombras indescifrables en mi mente, y el temor a lo que podría acechar en las profundidades de la mansión persistía, dejándome atrapada en una espiral interminable de inquietud y duda. Pasó el tiempo tras el ritual, con meses de incertidumbre y descubrimientos inquietantes, la mansión sigue en pie, pero mi vida ha cambiado irremediablemente. Los secretos y entidades que albergaba aquel lugar me llevaron al límite de mi cordura y conocimiento, dejando cicatrices indelebles en mi mente. A pesar de mis esfuerzos por comprender la naturaleza de la presencia ancestral, la entidad que moraba en la mansión siguió siendo un enigma insondable. Mis intentos por desvelar sus secretos solo lograron abrir brechas en la realidad, exponiéndome a fuerzas sobrenaturales que desafiaban toda lógica y comprensión. La dualidad entre la sed de conocimiento y el temor a lo desconocido me llevó a tomar decisiones drásticas. Decidí abandonar la mansión, dejar atrás los misterios que la envolvían y regresar a una vida más ordinaria, alejándome de aquella entidad que desafiaba los límites de lo sobrenatural. Sin embargo, aunque el polvo de la mansión se haya desvanecido de mis ropas, los recuerdos y las preguntas sin respuesta siguen acechándome en mis sueños. Las sombras de lo inexplicable continúan proyectándose en mi mente, recordándome que hay secretos que el tiempo y la razón no pueden desvelar. Mi búsqueda de lo desconocido persiste, ahora con una nueva cautela y respeto por lo sobrenatural. La mansión, con sus oscuros misterios y entidades indescifrables, se convirtió en un capítulo de mi vida, una experiencia que dejó una huella imborrable en mi existencia y que continuará desafiando mi comprensión del mundo. A medida que cierro este capítulo,
me queda la certeza de que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión, y aunque la mansión pueda estar en silencio, su legado persiste como un recordatorio de los límites de la mente humana ante lo sobrenatural. La búsqueda de lo inexplicable continúa, pero ahora, con un respeto renovado por los misterios que acechan en las sombras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.